Queridos hermanos, muy, pero muy buenas noches a todos. Sea nuestro buen Dios bendiciendo sus vidas como siempre lo hace en esta noche. Sea Él hablando a cada uno de sus corazones. Bienvenidos a su buen programa que hacemos cada 8 días. La predicación de la palabra de Dios en vivo, donde usted puede tomar su Biblia ya en su casa, sentado, abrirla y con un corazón dispuesto y en reverencia, tomar nota, leer y estudiar conmigo la palabra de Dios. Bienvenidos hermanos, Dios sea hablando hoy a sus corazones. Nos alegra mucho que estén conectados. Damos gracias a Dios por permitirnos hacer esta transmisión, en vivo, el día de hoy. Así que, si ya está conectado, bienvenido, bienvenida, mis amados hermanos, y que Dios hable hoy a sus corazones. No olviden reportar su conexión, darle like al video, compartir para que este video se extienda y llegue por allá a un amigo, a una amiga, a un hermano, a un vecino, qué sé yo, Dios lo sabe. No dejen de compartir y no dejen de reportar su conexión, pero sobre todo, estén dispuestos y atentos al estudio de la palabra de Dios esta noche. Así que, bienvenidos todos los que ya estén conectados. Nos alegra mucho saludarles. Mientras se conectan más hermanos, vamos a orar. Vamos a encomendarnos al Señor en esta noche. Vamos a darle gracias por estar aquí reunidos. Vamos a poner en sus santas manos el estudio y vamos a pedirle que nos disponga en mente, corazón y espíritu para recibir la enseñanza. Vamos entonces a orar. Incline su rostro, amado hermano y hermana que me escucha, y elevemos nuestra plegaria a nuestro Creador. Oremos. Padre bueno, glorioso Señor, te bendigo y te doy gracias en esta hora de la noche por permitirme el privilegio de poder conectarme y saber que hay hermanos que también se conectan y disponen su mente y su corazón para el estudio de tu santa palabra. Te ruego que les des reverencia, que les des disposición de mente y de espíritu, Padre Santo, para que este tiempo lo aparten y se sienten juiciosamente con su Biblia abierta y con su mente dispuesta a recibir el mensaje de tu santa y tu bendita palabra. Gracias, Señor, por escucharme. Gracias, Padre, por disponer a cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectan a recibir el estudio. Te ruego, mi Señor, que me des a mí también la gracia y la sabiduría para poder expresarme y llegar al corazón de todos los que se conectan el día de hoy y los que tal vez algún día mirarán este video por tu gracia y tu soberana voluntad. Queremos agradecerte, Señor, por la vida. Queremos agradecerte por la salud. Queremos agradecerte por el techo que nos das, por todas las cosas que recibimos a diario de tu mano que es generosa. Todo, Señor, lo recibimos de ti, toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de ti, Señor. En ti no hay mudanza ni sombra de variación, de ti solo recibimos lo bueno. Así que te agradecemos, Padre Santo, y te bendecimos en esta hora de la noche, pues tú eres nuestro buen Dios, en quien confiamos y en quien ponemos nuestra esperanza. Ayúdame, Señor, y permite que todo lo que diga esta noche sea para gloria de tu nombre y edificación de tus hijos, de tu pueblo, de los que escuchan hoy este mensaje. Te pido estas cosas en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo, nuestro Redentor amado. Amén y amén. A ver, ¿quién nos está viendo? ¿Quién está conectado esta noche? Vamos a dar un saludo a nuestra hermana Esperanza Gómez, que fielmente se conecta los miércoles. Al hermano Jaime Díaz también, le saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Jason Ortiz también está conectado, bienvenido hermano Jason. Esperanza Alfonso, bienvenida hermana. La hermana Carmenza Cuervo también se conecta con nosotros.
Laurita Caicedo, mi hija, también está conectada desde Bogotá. Alfredo Rincón, Ale Ruiz, Narciso Hernández, están conectados esta noche. Así que bendecimos el santo nombre de Dios por darnos la oportunidad de estar en conexión esta noche. Gracias a Dios por su palabra y por permitirnos estar en conexión esta noche. Te bendecimos, amado Dios, y te agradecemos por permitirnos estar esta noche en contacto y en comunicación con todos mis hermanos. Entonces, después de saludarles, después de estar ya con un corazón dispuesto y una mente dispuesta, vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por permitirlo hacer. Entonces les ruego, hermanos, abran sus Biblias en el Salmo 37, versículos 35 al 40. Salmo 37, versículos 35 al 40. Ya están con sus Biblias abiertas. Vamos entonces a iniciar el estudio de la palabra de Dios esta noche. En nuestro estudio de los Salmos, el día de hoy, por la gracia de Dios, culminaremos el estudio del Salmo 37, del cual hemos extraído un total de 9 reflexiones. Así que les invito a leer la última porción de este Salmo, con el cual terminamos el estudio de nuestro pasaje, después de haber, con este último estudio, extraído 9 reflexiones de este precioso Salmo. Todos lean conmigo el Salmo 37, versículos 35 al 40. Dice así la palabra de Dios. Salmo 37, 35 al 40. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Amén. Entonces, este será el pasaje en el cual vamos a meditar esta noche. Entonces, dispongan su mente y su corazón. La enseñanza para hoy lleva por título El futuro de los justos y el fin de los impíos. El futuro de los justos y el fin de los impíos. El futuro de los justos y el fin de los impíos. El pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy lo dividiremos en 4 encabezados. Primer punto: la aparente prosperidad del impío, versículos 35 al 36. Segundo punto: el destino del justo, versículo 37. Tercer punto: el final de los impíos, versículo 38. Y en cuarto punto, la salvación y el amparo de los justos, versículos 39 al 40. Estos serán entonces los 4 puntos en los cuales vamos a meditar esta noche y en los cuales hemos dividido este pasaje para su estudio. Veamos nuestro primer punto: la aparente prosperidad del impío. Versículos 35 y 36 del Salmo 37. Dice así
la palabra de Dios. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Amén. ¿Alguna vez, amado hermano, ha sentido que Dios es injusto? Porque vemos personas que sin principios ni escrúpulos disfrutan de éxito, de riquezas y hasta de una vida sin mayores contratiempos. Y por el otro lado de la moneda, observamos personas buenas y en medio de las realidades de este mundo que a veces nos parecen injustas. Así que hoy vamos a meditar en las profundas verdades de los versículos 35 al 40, donde más allá de las apariencias, el final del justo y el impío se revelan con claridad. Iniciamos desarrollando nuestro primer encabezado, la aparente prosperidad del impío. El versículo 35 dice o hace una descripción del impío, es decir, de la persona que no ha nacido de nuevo, de la persona que no teme a Dios y vive en oposición a sus leyes. Lo primero que nos dice el salmista en el texto sagrado, en el versículo 35, es que él vio, observó al impío y le dice que lo vio sumamente enaltecido. Esto nos habla de orgullo, de altivez, de arrogancia, de egoísmo. Así que el impío es descrito aquí como una persona sumamente orgullosa, altiva y arrogante. Y la segunda descripción que hace el salmista del impío en el versículo 35 es que él vio que se extendía como laurel verde. El laurel es una planta originaria del Mediterráneo, cuyas hojas verdes se utilizan para usos culinarios y medicinales. Es una planta que reverdece y se extiende su follaje muy fácilmente. Y si el árbol se deja crecer, puede llegar a crecer a más de 15 metros de altura. Así que esta metáfora del laurel verde, lleno de follaje, extendiéndose, ilustra la vida de prosperidad económica, fama y logros humanos, títulos que fácilmente alcanzan los impíos. Estas dos palabras, sumamente enaltecido y laurel verde mencionadas en el texto, nos hablan del éxito visible del impío, que prospera en todas sus empresas y del cual muchas veces podemos llegar a sentir envidia, porque a veces pasa eso en nosotros. En el Salmo 73, versículo 2 al 5, el salmista escribió acerca de este mismo tema lo siguiente. Salmo 73, 2 al 5. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, porque por poco resbalaron mis pasos,
porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Aquí el salmista vuelve a describir que casi se deslizan sus pies y casi se resbala porque tuvo envidia de los arrogantes, de los impíos, al ver la prosperidad de ellos, porque ellos no tenían congojas y su vigor estaba entero, eran hombres fornidos, con buena salud, pero hacían cosas malas. No pasaban trabajos como los otros mortales, ni eran azotados como los demás hombres. Entonces, amados hermanos, este conflicto siempre ha existido entre el justo y el impío. Cuando el justo ve que el impío prospera, que al impío le va bien, que tiene mucha prosperidad económica y que no sufre calamidades como pasa con el justo, entonces hay como un desacuerdo con Dios, una inconformidad, y hace que muchas veces el justo pierda la paz por esa razón. Pero el versículo 36 de nuestro pasaje nos revela algo muy importante. Dice el versículo 36, pero él pasó, es decir, el impío, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Entonces el salmista revela aquí que cuando el impío, él se puso a observar la vida del impío, el impío pasó y no estaba. Lo buscó y no fue hallado. Esto nos habla de la fugacidad o temporalidad tanto de la vida como del éxito de los impíos. Estas frases del verso 36. Dice, pero él pasó y aquí ya no estaba. Esto nos habla de que la prosperidad del impío es sumamente pasajera y transitoria. Toda fama, toda fuerza, todo poder, riqueza, belleza, imperio de impíos se acaba. Porque en esta vida todo es pasajero, es transitorio. Y por tanto, si se trata de una persona impía que no teme a Dios ni respeta las leyes de Dios, no debemos preocuparnos por su prosperidad ni tenerle envidia. El texto también dice que lo buscó y no fue hallado. El justo miró y buscó al impío y no fue hallado. Esta frase subraya su desaparición completa, como si nunca hubiera existido en esa posición de grandeza. O sea que, por una parte, en el verso 35, el pasaje nos muestra que vio sumamente enaltecido al impío y que se extendía como laurel verde, que prosperaba, pero en el verso 37 nos muestra el contraste, que cuando miró, el impío había pasado y ya no estaba, lo buscó y no fue hallado, es decir, fue algo fugaz, fue algo que no permaneció. Así que, como aplicación, ¿qué podemos aprender de este texto? Debemos tener mucho cuidado, amados hermanos, con la envidia y la frustración o la desilusión al ver la aparente prosperidad de quienes no siguen a Dios, por no tener lo que ellos tienen o lograr lo que ellos logran. Recordemos dos cosas muy importantes, amados hermanos, que el éxito terrenal, escúchenlo bien, recordemos que el éxito terrenal no siempre es un indicador de la bendición divina, ya que las bendiciones de Dios pueden venir en diversas formas, no siempre en forma de riqueza o logros mundanos. El éxito material puede ser obtenido a través de medios poco éticos, lo cual no lo convierte en una bendición divina. Así que no todo lo que brilla es bueno, es oro. El éxito terrenal no siempre es un indicador de la bendición divina. Así que no anhelemos el éxito terrenal, porque eso no significa que la bendición divina esté tras ello. A Dios a algunos les da, no podemos negarlo, pero a otros no les da. La Biblia nos dice
que en todo debemos estar contentos con lo que Dios nos da. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Aprendámonos a estar contentos con lo que Dios nos da. El contentamiento cristiano es muy importante. Y lo segundo que podemos aprender de este primer versículo y del versículo 36 es que la satisfacción del alma, escúchenlo bien, la satisfacción del alma no se encuentra en el éxito, las riquezas y la fama. A veces nosotros creemos que uno está satisfecho cuando tiene riquezas, fama y todo lo que el mundo ofrece, y que con eso ya estamos satisfechos. Pero no, hermanos, la satisfacción del alma no se encuentra en el éxito, las riquezas y la fama. La satisfacción del alma se encuentra en Cristo, en el cual está la salvación del alma, y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo es que se encuentra la satisfacción de nuestra alma, amados hermanos. Recuerde, Él es nuestro Salvador. Él es el único que puede reconciliarnos con Dios. Además de eso, darnos la sabiduría de lo alto que necesitamos para conducirnos en este mundo, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pasemos ahora a nuestro segundo encabezado. El destino del justo, versículo 37. Dice así la palabra de Dios: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Lo primero que debemos considerar es que ¿quién es el justo en este pasaje? Porque el texto dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Así que lo primero que vamos a considerar es quién es el justo en este pasaje. El justo en este pasaje y en el Antiguo Testamento son los creyentes en Jehová y en el pacto que Dios hizo con Abraham, el cual creyó a Dios la promesa y le fue contado por justicia. La promesa de que le daría un hijo, del cual vendría el Salvador y traería salvación a todas las familias de la tierra. En Gálatas capítulo 3, en el Nuevo Testamento, versículos 6 al 9, leemos lo siguiente. Gálatas 3, 6 al 9, acerca de esto que les estoy diciendo. Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Así que el justo, amados hermanos, es el que cree en el Antiguo Testamento en la promesa que Dios le hizo a Abraham de que le daría un hijo y que por medio de ese hijo vendría el Salvador, la descendencia que daría el Salvador, en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Por eso, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a los que no eran judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? A través de Jesucristo, de la simiente de Abraham que nacería un día en el mundo, el cual traería salvación a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Así que el justo en el Antiguo Testamento son los que creen en el pacto que Dios hizo con Abraham. Por consiguiente, en el Nuevo Testamento, los justos son los creyentes en Cristo y su obra redentora, los cuales han sido declarados justos a los ojos de Dios a través de la fe en Cristo y su sacrificio en la cruz, los cuales han creído en la simiente de Abraham que un día nacería en el mundo, el cual es Cristo. Así que los justos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son los creyentes en Cristo como su único y suficiente Salvador. En Romanos capítulo 1,
Versículo 17, la palabra de Dios nos dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Así que, ¿cómo es que el justo es justo a los ojos de Dios? Por la fe en la obra de Cristo. En Romanos 5:1 la palabra de Dios dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que los justos son los creyentes en Cristo. O usted es justo o no es justo. O usted es justo o es impío. No pueden haber términos medios, medio justos y medio impíos. No, amados hermanos, o somos justos o somos impíos. Y este salmo siempre nos muestra el contraste entre el justo y el impío. Y la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra que solamente hay dos categorías de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo, los justos y los injustos, los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente. Solo hay dos categorías de personas. Así que el justo es el que es justificado por la fe en el sacrificio de Cristo. Es por eso que Job, en el capítulo 1, versículo 1, es descrito de la siguiente manera. En Job 1:1. Hubo un hombre en la tierra de Uz, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué este hombre era recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Porque creía en las promesas que Dios había hecho a Abraham. Por eso él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que un día se levantará del polvo. Imagínense hablando, el libro de Job es el libro más antiguo que se ha escrito en la Biblia, y ya hablaba de que su Redentor vivía y un día se levantaría del polvo, haciendo referencia a Cristo. Entonces, habiendo definido quién es un justo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ahora vemos que el Señor nos invita en el verso 37 de nuestro pasaje a mirar al justo. En el verso 37 de nuestro pasaje a mirar al justo. Nos dice que debemos considerar la vida del justo, porque el justo es un hombre de paz que tendrá un final dichoso. Observen lo que dice. Considera al íntegro y mira al justo, es decir, al que cree en las promesas de Dios, en el pacto que Dios hizo con Abraham, en el que cree en Jesucristo, el descendiente de la promesa. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. La pregunta es, ¿por qué el justo o el hombre de paz tiene un final dichoso? La respuesta es, porque él fue perdonado de sus pecados y en consecuencia tiene paz y reconciliación con Dios por medio de la fe. En razón de esto, ya no es enemigo de Dios, porque fue redimido y reconciliado por el príncipe de paz. Por eso es un hombre de paz. Por esta razón tiene un final dichoso, porque su destino final es la vida eterna, el paraíso y la gloria de Dios, y no el infierno ni la separación de Dios. Por eso el salmista nos invita a considerar en el verso 37 al justo. Considera al íntegro. También es llamado íntegro, el justo es llamado íntegro. Considera al íntegro y mira al justo. ¿Por qué nos invita a considerar la vida del justo? Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Al justo en este versículo se le llama íntegro, justo y paz, hombre de paz. 3 apelativos: justo, íntegro y hombre de paz. Qué interesante. Miremos la vida del justo. El justo tendrá un final dichoso, un final feliz. El íntegro
el justo siempre tiene un cambio de vida. Aquel que ha nacido de Dios, su vida es transformada. Aquel que realmente sigue los pasos de su Salvador, siempre deja una huella y hace la diferencia entre el impío y él. El impío hace unas cosas, pero el justo no hace las cosas que hace el impío. Veíamos en otro estudio, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Así que si usted lee el Salmo 37 en su totalidad, usted ve la gran diferencia que hay entre el justo y el impío. El contraste que hay entre estas dos personas. Si usted se devuelve al versículo 11 de este Salmo 37, mire lo que dice. Salmo 37, 11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia. Ese es el fin dichoso del justo, porque dice: considera al justo, considera al íntegro, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Pues ¿cuál es ese final dichoso? Junto a Dios, en la patria celestial, en la vida eterna, donde todo es perfecto, donde no hay muerte, ni dolor, ni enfermedad. Ellos heredarán la tierra y se recrearán, dice, con abundancia de paz en el verso 11. Los justos, los mansos, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de pan. En Isaías 57, versículos 1 y 2, miren lo que dice la palabra de Dios, amados hermanos, acerca de esta verdad. Isaías 57, versículos 1 y 2 dice: perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Amén. Aunque el justo perece, y a veces no hay quien piense en él y se ha despreciado, nos dice el texto que no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. A veces el Señor se lleva al justo y lo lleva a su presencia para quitarlo de la aflicción de este mundo. Pero después de que lo lleva, dice el verso 2, entrará en la paz eterna. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Esa es la promesa que Dios da al justo. Por eso Pablo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, dijo lo siguiente, cuando ya estaba a punto de morir, cuando estaba a punto de ser decapitado, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amados hermanos, el fin del justo Pablo era que él esperaba la corona de justicia, la cual le daría el Señor juez justo un día a él. Y también la promesa se extiende a nosotros, no solamente a él, sino a todos los que aman la venida del Señor. Y tú y yo amamos la venida del Señor y hemos creído en Cristo. Así que si hemos creído en Cristo, somos justos, y un día heredaremos la corona de justicia, la cual nos dará el juez justo. Qué bendición saber esto. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto: el final de los impíos. El final de los impíos. Versículo 38 del Salmo 37. Dice así: mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. ¿Escucharon eso? ¿Leyeron eso, amados hermanos? Léanlo nuevamente, por favor. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Amén.
Este pasaje nos muestra el terrible final que le espera a los impíos, totalmente contrario al final de los justos. Nos dice el texto que los impíos o los transgresores serán todos destruidos y que el futuro que les espera a los transgresores será su total destrucción. Vean nuevamente el pasaje. Los transgresores, mire cómo se llama a los impíos, transgresores. ¿Transgresores de qué? De la ley del Señor. Un impío es un transgresor de la ley del Señor. Esos transgresores impíos serán todos a una destruidos. Habrá un juicio final y todos serán destruidos. Cuando Abraham subió al alto, cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y Gomorra, el Señor ora e intercede y le dice al Señor, Señor, ¿destruirás al justo con el impío? Abraham le dice a Dios, ¿destruirás al justo con el impío? Porque el destino del impío es que va a ser destruido. Y nosotros vemos en la historia bíblica que llovió fuego y azufre del cielo y destruyó a todos los impíos porque no había ni 5 justos en esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Destruyó a todos los impíos. El juez de la tierra hizo lo que es justo. Destruyó a todos los impíos. Y aquí el texto nos dice que los transgresores serán todos a una destruidos. Y la posteridad de los impíos será extinguida. Sus hijos, sus familias serán extinguidas. En el Salmo 9, versículo 17 dice, Salmo 9, 17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Los malos, los impíos, serán trasladados al Seol, al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios, que no tienen en cuenta a Dios. Demos gracias a Dios por haber tenido misericordia de nosotros y habernos salvado, haber puesto su Santo Espíritu. O si no, nosotros no estaríamos buscando a Dios, estaríamos en nuestros delitos y pecados, pecando, haciendo maldad y haciendo cualquier otra cosa menos buscando al Señor. Aquí dice que los malos serán trasladados al Seol y todas las gentes que se olvidan de Dios serán trasladadas al infierno. En Proverbios 14:32 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Aquí vemos claramente el contraste otra vez entre el justo y el impío. Por su maldad será lanzado, expulsado al infierno el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Cuál esperanza es la del justo? La esperanza de Cristo, porque Él nos ha perdonado, Él nos ha justificado por su sacrificio y la fe en su sacrificio nos ha hecho justos. Bendito sea el nombre de Cristo. En Mateo 13, versículos 47 al 50 dice, Mateo 13, 47 al 50, dice la palabra de Dios, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo o del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que la palabra de Dios es clara. El fin que le espera al impío es destrucción. Será consumido en el infierno, como leemos aquí en esta comparación y parábola que hizo el Señor Jesucristo, que el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar
que recoge toda clase de peces, peces buenos y peces malos. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles cuando venga Cristo y apartará a los malos de entre los justos y los echará, escuchen, en el horno de fuego, en el infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el fin que le espera al impío. Dice también la Escritura que Dios en el último día apartará las ovejas de los cabritos. A las ovejas pondrá a la derecha y a los cabritos a su izquierda. Y a las ovejas dirá, es decir, a los justos, venid heredad el reino preparado para ustedes desde el comienzo. Y a los cabritos dirá, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 al 9, la Escritura también define y describe cuál es el fin del impío, del que no se arrepiente, del que no teme a Dios, del que no tiene en cuenta sus leyes y hace caso omiso a los llamados que Dios le hace. Dice así en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 al 9. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amado hermano o amigo que me escucha, la Escritura dice claramente que en llama de fuego el Señor vendrá a dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio. Usted ha escuchado el evangelio. Usted ha oído quién es Cristo y qué hizo Cristo por usted en la cruz. Si usted rechaza a Cristo, si no tiene en cuenta su ley, su palabra ni su iglesia, y vive así, rebelde y dando la espalda a los medios de gracia que Dios ha provisto, usted sufrirá pena de eterna perdición y será excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder por siempre. No desprecies la salvación que Dios te ha dado en Jesús, porque sufrirás pena de eterna perdición. Y por último, consideremos el cuarto punto, la salvación y el amparo de los justos. La salvación y el amparo de los justos. Dice la palabra de Dios, versículos 39 al 40. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron, es decir, por cuanto en Él creyeron. Cuán importante es la fe en el Señor. El último pasaje del Salmo 37 nos muestra 4 cosas que hace Jehová por nosotros los justos. Obsérvenlas, amados hermanos. 4 cosas que hace el Señor por los justos. La primera, que la salvación de los justos es de Jehová. La segunda, que Jehová es nuestra fortaleza en el tiempo de angustia. Y tercero, que Jehová nos libertará y nos salvará. Son 3, no 4. Me equivoqué en el número. Son 3, no 4. Veamos una por una, amados hermanos. Que la salvación de los justos es de Jehová. Eso es lo que hace el Señor. Esto quiere decir que la salvación no es una obra humana, es una obra de la gracia y la misericordia de Dios obrada en el pecador. No fue el hombre el que decidió venir a Dios para ser salvo. Fue Dios quien en su amor y en su misericordia decidió enviar a su Hijo a morir en la cruz, recibiendo el castigo que merecíamos por nuestras transgresiones de la ley del Señor. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Dice la Escritura claramente en el versículo
39. Pero la salvación, a diferencia de los impíos, de los justos, es de Jehová. Jehová el Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Así que, hermanos, agradezcamos a Jehová el Señor por haber tenido misericordia de nosotros y habernos salvado sin merecerlo en su gracia. Y lo segundo que hace el Señor es que Jehová es nuestra fortaleza en el tiempo de angustia. Otra cosa que el Señor hace en nosotros los justos es que Él nos fortalece en el tiempo de la angustia. Esto nos habla de que el justo no está libre de angustias y de opresiones en este mundo. La vida del justo no es camino de rosas, pero aunque no sea camino de rosas y pasemos por opresiones y por tribulaciones, este texto nos está afirmando que Jehová es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia. Bendito sea su nombre. Es decir, el Señor es el que nos da fuerzas para enfrentar los problemas y las situaciones difíciles que tengamos que enfrentar en la vida. Qué bueno saber que Él nos ayudará y nos librará en esos momentos de tribulación y angustia. ¿No les parece, hermanos? Esto es una maravillosa noticia para todos. Tenemos a Jehová, al Señor que nos ayuda en tiempo de angustia. Él es nuestra fortaleza en el tiempo de angustia. Y lo tercero que el Señor hace por los justos es que Él nos librará y nos salvará de los impíos. Miren lo que dice el versículo 40. Jehová los ayudará. ¿A quiénes? A los justos, y los librará y los libertará de los impíos y los salvará. Todo eso hace el Señor por nosotros los justos, los que por su gracia hemos creído y confiado en Jesús. Dice que nos libertará y nos salvará de las manos de los impíos por cuanto en Él esperamos. Es decir, por cuanto confiamos en su amor y en su misericordia. Es decir, reconociendo nuestra incapacidad y nuestra pecaminosidad delante de Él. Reconociendo que no podemos librarnos del impío a nosotros mismos, que necesitamos de la ayuda y la misericordia de Dios para lograrlo. Qué gran importancia es creer estas cosas. Cuán importante es confiar y esperar en Dios, amado que me escucha. No te desesperes, no te desanimes, aunque estés pasando por pruebas y dificultades. Mira lo que dice el texto: Jehová los ayudará y los librará. Jehová será tu fortaleza en el tiempo de la angustia. Los libertará de los impíos y los salvará. Esa es la promesa del Señor. Pero tenemos que esperar en Él, tenemos que confiar en Él, y no en nuestra fuerza, no en nuestra plata, no en el amigo, no en el vecino, sino en Dios nuestro Señor. Confiemos en Él. Es la promesa del Señor en esta noche para usted y para mí, que hemos confiado y creído en Cristo. Así que, hermanos, este salmo es un salmo maravilloso, que yo no hubiese querido que se terminara, sino que hubiese seguido, porque es un salmo de muchas bendiciones, de mucho ánimo para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. En conclusión, el Salmo 37 es un contraste entre el destino final de los impíos y el destino final de los justos. Eso es lo que muestra a grandes rasgos el Salmo 37. Al contemplar el Salmo 37, entonces ese destino final de los justos y de los impíos es resaltado de manera grande. Es un contraste total. El final glorioso y dichoso para el justo, y la destitución y la desaparición del impío, del que no teme a Dios y hace lo contrario a la voluntad de Dios. Al contemplar estos versículos finales del Salmo 37, el contraste entre el destino del impío y el justo, se dibuja una claridad sorprendente,
ofreciéndonos una perspectiva divina que trasciende las apariencias. Porque a veces uno cree que porque fulanito o sutanito tiene muchas cosas y prosperan, que todo es verdad y que en eso está la felicidad y la satisfacción humana, y no es así. Eso es pura apariencia, eso aparece por un tiempo y luego se desvanece. La prosperidad aparente versus la paz duradera. Vemos en este salmo la prosperidad aparente versus la paz duradera. El impío se engrandece, se extiende como un árbol frondoso, veíamos como el laurel verde, mostrando vitalidad y un éxito que puede deslumbrar a las personas, aún al justo, que se envidia de él. Sin embargo, este esplendor, nos dice el texto sagrado, es efímero, desaparecerá sin dejar rastro. Por el contrario, el texto sagrado nos muestra que el justo es llamado íntegro y es un hombre de paz, y su final está marcado por una vida que trasciende lo material en la gloria eterna de Dios, en la vida eterna con el Padre. El Salmo también nos muestra la desaparición versus la permanencia del justo. La desaparición del impío versus la permanencia del justo. El impío es buscado, dice el texto, y no es hallado. Su empresa desaparece. Se vuelve su verdor en sequedales. Su paso por este mundo es fugaz y su memoria se desvanece fácilmente. Por otro lado, aunque el camino del justo puede tener dificultades, persecución y dolores, su legado de integridad y de paz perdura y su futuro está asegurado en la promesa de Dios, como dice el salmo que leímos hoy. Y por otra parte, vemos el contraste entre el abandono del impío versus el amparo divino del justo. El abandono del impío versus el amparo divino del justo. El impío, confiado en su propia fuerza, en su propia riqueza, en su propia justicia, en sus propias buenas obras, finalmente es abandonado a su suerte, cosechando las consecuencias de sus caminos torcidos y transgresores. El justo, por el contrario, encuentra en Jehová un ayudador y un libertador constante, siendo rescatado de los impíos y salvado precisamente por su esperanza y confianza en el Dios que le dio la vida y lo libertó del pecado y la esclavitud del mismo. En resumen, amados hermanos, el Salmo 37, versículos 30 al 40, que hemos meditado en el día de hoy, nos presenta un cuadro final donde la brillantez superficial y temporal del impío contrasta drásticamente con la paz profunda y la seguridad eterna del justo. Es un contraste extremo. En uno hay perdición, en uno hay olvido y desgracia, mientras que en el otro está la paz, el consuelo, la armonía y la permanencia con Dios. Mientras uno se desvanece sin dejar huella, el impío, el otro encuentra en Dios su amparo y su salvación. ¡Qué contraste! En comparación nos recuerda que la verdadera medida del éxito y la felicidad no se encuentra en la ostentación presente, ni en la fama, ni en el brillo aparente de las cosas materiales, sino en la integridad del camino, la confianza en Dios y la promesa en el futuro glorioso, en las manos de un Dios justo que ha prometido llevarnos a su santa morada para estar con Él por siempre, en gloria,
y felicidad eterna. Porque la Escritura dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Así que demos gracias a Dios esta noche por revelarnos tan claramente el camino y los dos extremos que nos muestra la palabra de Dios. El final del impío y el final dichoso del justo. Considera al justo. Termino con estas palabras. Considera al justo, al íntegro, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Tú eres un hombre y una mujer de paz si has confiado en Cristo, porque tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque el príncipe de paz derramó su sangre para darte la paz con Dios. Agradezcamos a Dios por su infinito amor y misericordia en Cristo. Que Dios haya hablado a sus corazones, amados hermanos. Vamos a inclinar el rostro y hacer una oración para terminar nuestro estudio en el día de hoy. Oremos. Padre eterno, Señor soberano, te agradecemos por tu santa palabra, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a no envidiar al impío, porque él a veces se enaltece mucho y se extiende como laurel verde, nos enseñaba hoy tu palabra. Pero él pasa y ya no está. Él aparece por un tiempo y luego se desvanece, porque su cimiento es pasajero, es efímero y no está sobre la roca eterna. Por el contrario, el justo, el que ha confiado y creído en el Señor Jesús, el que ha reconocido su pecado y se ha humillado ante Dios y le ha pedido perdón, y ha reconocido que Cristo pagó por sus culpas, Él permanecerá. Él tendrá un final dichoso. Él será un hombre de paz. Él será ayudado por el Señor. Él será librado del impío. Jehová lo libertará en tiempos de la angustia. Él será su fortaleza. Lo ayudará y lo librará por cuanto en Él ha esperado. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe y esa confianza en ti cada día. Danos la fuerza, Señor, y haznos hombres y mujeres íntegros, dispuestos para ti cada día y agradecidos por lo que tú nos das. Gracias, Padre bendito, por tu amor, bondad y misericordia, por habernos permitido escuchar tu palabra en esta noche. Y gracias por cada hermano y hermana que fielmente se conectaron y estuvieron atentos y reverentes escuchando tu palabra. Te alabo y te bendigo y te doy gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Una feliz noche para todos. Nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.